versos 18 hasta el 25. El tema del mensaje en esta mañana: nacimiento virginal de Cristo. Nacimiento virginal de Jesucristo. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente forma: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad de nosotros estar aquí, listos para recibir este manjar espiritual. Oramos para que nuestros corazones estén preparados de igual forma, para que podamos ser nutridos, alimentados de tu palabra. Oramos, Señor, para que de este lugar podamos salir transformados con este conocimiento acerca de lo que simboliza y significa el nacimiento virginal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, pueden sentarse. La historia bíblica registra algunos nacimientos sobrenaturales, asombrosos, espectaculares, podemos decir así. Tenemos el caso del nacimiento de Isaac en una mujer estéril de casi 100 años de edad, que se rió ante la idea de tener un hijo, ¿verdad? Luego de la edad y luego de haber pedido, como leemos en la palabra, la costumbre de las mujeres. Pero fue un acontecimiento milagroso. También tenemos el vientre estéril de la esposa de Manoa. O sea, se dio a luz a Sansón, quien despedazó a un león, mató a 1000 hombres, derribó un templo pagano, el gran Sansón, ¿verdad? El nacimiento de Samuel, también el profeta que ungió reyes, que salió también de la estéril Ana, cuya matriz el Señor había cerrado, y dio a conocer el poder divino providencial a través de este milagro. Elizabeth, que también era estéril, pero a través del poder de Dios dio a luz a Juan el Bautista, de quien el mismo Jesús declaró que no había otro hombre en la tierra que se hubiera levantado como este hombre, nacido de mujer. Sin embargo, a pesar de todos estos nacimientos sobrenaturales que hemos visto, el nacimiento virginal del Señor Jesús sobrepasa todos estos nacimientos. La ciencia no tiene una explicación para el nacimiento virginal de Cristo. Él no fue simplemente el hijo de una mujer que antes era estéril, ni tampoco fue un fenómeno de la naturaleza, sino que por el claro testimonio de la Biblia nosotros podemos ver que Jesús fue concebido y nació de una virgen. Nació de una virgen. Pero a pesar de ello, en nuestros tiempos, algunas encuestas que se han hecho han querido mostrar esa influencia negativa que ha tenido la teología liberal en nuestros tiempos, donde cada día
ha ido en aumento ese porcentaje marcado de cristianos, entre comillas, profesos, que ponen en duda el nacimiento virginal y por tanto ponen también en duda la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Me cabe preguntarse, y es algo que todos nosotros deberíamos de preguntarse, ¿cómo es posible que alguien quisiera ser identificado con una persona que, si el juicio es correcto que se le haría a esa persona, debió de haber sido un engañador, debió de haber sido un embaucador, ya que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, enseñan explícitamente que Jesús se consideró a sí mismo alguien más que un hombre? Y por el resto también del Nuevo Testamento y por registros históricos sabemos que Jesús, sus discípulos y toda la iglesia primitiva del siglo I, de todos los siglos, ¿verdad? Pero específicamente del siglo I, sostuvieron que Él no era otro sino el divino Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que yo pueda identificarme con alguien que ha hablado mentira? Es imposible esto. Pero asimismo hay muchos supuestos cristianos que se identifican ser seguidores de Cristo y lamentablemente ponen en duda ese acontecimiento sobrenatural que fue su nacimiento. Entonces, el propósito del evangelio, el propósito específico del evangelista Mateo al escribir el relato de su evangelio fue en parte apologético. Y no es por casualidad, mis hermanos, que el inicio del Evangelio de Mateo, al principio de nuestro Nuevo Testamento, como ustedes lo pueden ver ahí en su Biblia, está establecido este primer capítulo a defender, o mejor dicho, a presentar con suma claridad la humanidad real de Cristo, a través de los versos que vimos el domingo pasado, y la deidad de Jesucristo a través de estos versos que estamos considerando en esta mañana. Entonces, aparte de esto, mis hermanos, aparte de esto, lo que es la encarnación de Jesús es el tema central del cristianismo. Esto es lo que levanta al cristianismo o lo destruye. La esencia y el poder del evangelio están precisamente en que Dios se volvió hombre, totalmente hombre, y que siendo totalmente Dios también, porque no perdió esa naturaleza divina, pudo reconciliar a la humanidad con Dios. Entonces, ese nacimiento virginal, ese nacimiento sobrenatural, su muerte, su resurrección, su ascensión y su retorno, su pronto retorno a la tierra, son todos aspectos integrales de su deidad. Cristo Jesús es Dios. Entonces, cualquier enseñanza de esta que nosotros vemos en nuestros tiempos, que niegue estas verdades que yo acabo de decirle, todo verdadero cristiano debe de rechazar de plano. Y no podemos tener como hermano a alguien que sea capaz de negar la encarnación de Cristo de forma milagrosa, el nacimiento virginal, su muerte expiatoria y su resurrección y ascensión a los cielos. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con estos movimientos que pululan en nuestro sector, que niegan estas verdades. Le voy a presentar un nombre para que usted no haya duda: los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová niegan esta verdad. Entonces, ¿cómo es posible que usted pueda creer o aceptar este tipo de personas en su casa cuando están negando una verdad esencial del evangelio? La palabra de Dios es clara al respecto y nos dice que ni siquiera debemos de permitirle entrar si vienen con una doctrina diferente a la que nosotros hemos recibido. Amén. Debemos de ser cuidadosos al respecto. En una ocasión, nuestro Señor y Salvador Jesús le preguntó a los fariseos, ¿cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Y esa pregunta es precisamente la respuesta que nosotros encontramos en este primer capítulo del Evangelio. ¿Quién es Jesús? ¿De quién es hijo? Bueno, Jesús es el humano hijo del hombre y es el hijo divino de Dios. Ambas cosas. El humano hijo del hombre y el hijo divino de Dios.
En los primeros 18 versículos, 17 versículos, Mateo ha demostrado las credenciales que él tenía para ser rey, para ser ese descendiente de la línea davídica, ese hijo del hombre. Y en estos versos que vamos a ver en esta mañana, entonces tenemos la demostración de que también es el Hijo divino de Dios. Entonces, algo que debemos de entender es que hasta los mismos fariseos conservadores de la época de Jesús creían que el Mesías sería divino. Y si Jesús no hubiera afirmado ser más que el hijo de David, pudo haber comenzado a convencer a algunos de los líderes judíos de esa condición mesiánica. Pero una vez que Jesús se declaró ser Dios, entonces lo rechazaron de inmediato. Muchas personas hoy en día también están deseosas de reconocerlo como un gran maestro. Usted va por principalmente estos movimientos liberales que abogan por la liberación de los pueblos en cuanto a unión libre, en cuanto a las relaciones de parejas del mismo sexo, en cuanto al aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted va a ver que estas personas no es que van a negar de plano la existencia de Jesús, lo van a reconocer como un gran maestro, como un modelo de un carácter elevado, incluso un profeta de Dios, pero si se queda allí, como ellos afirman, pues entonces ya dejaría de ser ese Salvador, ya dejaría de ser ese Señor al cual Él pide y demanda, y nosotros estamos en la obligación de hacer toda adoración, toda pleitesía, toda consagración a Él. Entonces, en estos pasajes que nosotros acabamos de leer aquí en Mateo, nosotros podemos ver que Mateo busca presentarnos 5 verdades distintas sobre el nacimiento virginal de Cristo. 5 verdades que yo quiero traerle a ustedes en esta mañana para que nos la llevemos, la aprendamos y la defendamos cuando se presenten estos tipos de personas que abundan acá en este sector de los frailes. Esos 2 tipos de personas que les acabo de mencionar. ¿Cuáles son esas verdades? En primer lugar, un nacimiento virginal concebido. Eso nosotros lo vemos en el verso 18. Usted lo puede leer ahí conmigo. Por favor, no aparte su vista de ese pasaje bíblico, porque ahí vamos a estar unos minutos. Aunque en sí esto no prueba la autoría divina, el mismo hecho de que el relato de esta concepción divina de Jesús ocurre solamente en un solo verso, es digno de tomar atención, de tomarle atención a ese pasaje. ¿Por qué? Porque Mateo ha tomado 17 versículos para demostrar el linaje humano de Jesús. 17 versículos. Pero en un solo verso, él dice, esto fue lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que esta mujer llamada María, esta señorita jovencita, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y usted dirá, pero ¿por qué tiene algo de llamar la atención? Bueno, sencillamente que si ese hubiese sido la narración humana, siempre los hombres, en sentido genérico, ¿verdad? Ambos sexos, siempre los hombres tienen la tendencia a que cuando quiere resaltar algo, siempre lo adorna con muchas palabras. Entonces, si este hubiese sido el deseo de un hombre, no lo presenta en un solo verso. No lo presenta en un solo verso, sino que hubiese tenido que tener mucho más material convincente. Si hubiese sido el deseo de un hombre, si hubiese estado en el corazón de un hombre, en la intención de un hombre. Pero como nosotros vemos acá, esto era algo que Dios quería mostrar como un hecho cierto sin entrar en detalles. Y así nosotros lo vemos en un solo verso. Nosotros tenemos poca información de María. ¿Quién es esta mujer? Es probable que fuera nativa de Nazaret, que viniera de una familia relativamente pobre, por algunos pasajes más adelante que nosotros podemos ver algunas peculiaridades. Lucas capítulo 3 nos ofrece el linaje davídico de ella. Acuérdese que hace un tiempo también le estuve diciendo que Mateo nos presenta el linaje davídico por parte de José, mientras que Lucas capítulo 3 nos presenta el linaje davídico por parte de María.
Entonces nosotros sabemos que venía de este linaje. También sabemos que Elizabeth, la esposa de Zacarías, era pariente de María. En Lucas 1:36 leemos acerca de eso. Probablemente era prima de María. Esos son los únicos parientes que nosotros vemos en el Nuevo Testamento acerca de ellos. Aparte, claro está, de su esposo José y de sus hijos que tuvo más adelante. Entonces sabemos incluso menos de José. Sabemos menos de José que de María. El nombre de su padre, aquí en Mateo 1:16 nos dice que era Jacob y que era un artesano, un trabajador de la construcción, probablemente un carpintero, porque Jesús era carpintero y generalmente los oficios se heredaban. Entonces probablemente Jesús también era carpintero. Y lo más importante de todo esto, mis hermanos, es que se trataba de un hombre justo. Un hombre justo. Eso es lo que nosotros vemos en el verso 19. Un santo del Antiguo Testamento. Por costumbre judía, un compromiso del matrimonio significaba más que un compromiso en el sentido moderno. Un compromiso ahora, bueno, se comprometieron, bueno, no resultó, se dejaron, ya terminaron. Pero en aquel entonces había una mayor responsabilidad de parte de ambas familias. Y en esta etapa, pues entonces estaba la parte, vamos a decir, que nosotros llamamos compromiso en nuestro tiempo, pero que en aquel entonces involucraba incluso también el que estos ya eran considerados prácticamente estas parejas como personas ya para casarse. Entonces ese compromiso se consideraba vinculante tan pronto como se hacía. Y el hombre y la mujer se consideraban legalmente casados, aunque no consumaban la relación sexual. Entonces eso es lo que nosotros vemos allí. José y María no habían experimentado contacto sexual entre ellos, según nos indica la frase, antes de que se llevara a cabo el matrimonio. Ahí está en el verso 18. La pureza sexual está muy bien considerada en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios da gran valor a lo que es la abstinencia sexual fuera del matrimonio y a la fidelidad sexual dentro del matrimonio. La virginidad de María era una evidencia importante de su piedad, y que ella cuestionara el anuncio que le hizo el ángel Gabriel, es porque ella sabía que era virgen. Eso lo vemos en Lucas 1:34. Ella sabía que era virgen. ¿Cómo es posible esto si yo soy virgen? Entonces, esa virginidad de María pues protegió mucho más que su carácter moral, su reputación y legitimidad del nacimiento de Jesús. Protegió ese hecho de que este hijo era divino. Podemos nosotros incluso ver que a José nunca se le llama el hijo, a Jesús nunca se le llama el hijo de José, sino que siempre se le llama el hijo de María. En ese cántico de alabanza que nosotros vemos en Lucas 1:46 al 55, no se menciona el nombre de José en ese cántico de alabanza de María. Entonces, si Jesús hubiera sido concebido por la acción de un hombre, fuera José o alguien más, no podría haber sido divino ni habría podido ser el Salvador. Es bueno que usted entienda eso y que usted también preste atención a ese aspecto. Entonces, esas afirmaciones acerca de que Jesús es el Hijo de Dios hubiesen sido mentiras. Su resurrección, su ascensión, o habrían sido grandes engaños. Entonces, la humanidad se hubiese mantenido perdida para siempre si Jesús hubiese sido un mentiroso o alguien que engañaba a la gente. Entonces, ¿cómo fue concebido Jesús? Es un gran misterio. La palabra de Dios no nos da a nosotros detalles de cómo ocurrió esto. Es como cuando dice que Dios creó el universo de la nada. Sea la luz, fue la luz. Separen las aguas de la tierra. Es decir, ¿cómo Dios lo hizo? Por el poder de su palabra. ¿Cómo ocurrió el milagro de la concepción de este niño, de esta mujer virgen? Pues solamente por obra y gracia del Señor. Pero ese nacimiento virginal, mis hermanos, no debió de haber sorprendido a los judíos que conocían el Antiguo Testamento
y creían en él. Isaías capítulo 7, verso 14, había indicado ese nacimiento, había profetizado ese nacimiento alrededor de 500 años atrás, antes de haber ocurrido. Isaías 7:14. Isaías 7:14. Entonces esto es lo primero que nosotros podemos ver acá, ¿verdad? Cómo sucedió ese nacimiento, por obra y gracia, ¿verdad? En segundo lugar, nosotros podemos ver entonces ese nacimiento virginal confrontado. Confrontado. ¿Dónde está el problema? Está en el verso 19, en el verso 20. Como ya le hemos dicho, aunque José y María solamente estaban comprometidos en ese momento, ya a José se le consideraba marido y a María la mujer de él. Eso es lo que vemos ahí en el verso 19 y el verso 20. Entonces, por esa misma razón de que él era justo, José era justo, tenía un problema, un doble problema, al menos en su propia mente. Tenía un problema, al menos en su propia mente. ¿Cuál era ese problema? En primer lugar, debido a su rectitud y normas morales, él sabía que no debía seguir adelante con el matrimonio a causa del embarazo de María. Él sabía que no era el padre de la criatura y él supuso de manera muy natural que la joven había tenido relaciones sexuales con otro hombre. Eso es lo primero. Y segundo, debido a su amor y bondad hacia María, él no podía soportar la idea de avergonzarla en público, que eso era una costumbre muy común en esa época con relación a ese tipo de afrenta. Y peor aún, la ley de Moisés exigía la muerte de esta joven por causa del adulterio, por causa de la fornicación. Entonces, no hay evidencia de que José sintiera ira, no hay evidencia de que José sintiera resentimiento o amargura. Él había sido avergonzado, claro está, si lo que él suponía hubiera sido cierto, pero su preocupación no estaba en su propia vergüenza, sino en la vergüenza de María. Y por esa razón nos dice el verso, no queriendo denunciarla públicamente. No queriendo denunciarla públicamente, poniendo al descubierto el supuesto pecado de María. Y puesto que la amaba de manera profunda, que él decidió. ¿Qué nos dice el verso? ¿Qué decidió? Abandonarla en secreto. El plan de José era divorciarse en secreto de María, aunque al poco tiempo todo el mundo habría imaginado que el matrimonio nunca se materializó, pero al menos por un tiempo ella estaría protegida y viviría, por lo menos por un tiempo. Entonces, mientras José, nos dice la palabra, mientras José pensaba en esto, ¿qué ocurrió? Se le apareció, ¿qué cosa? ¿Cómo nos dice el verso? En sueños un ángel del Señor y le calmó los temores. ¿Cómo le dijo? José, hijo de David, no temas, deja de estar asustado por recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Amén. Ese versículo resalta ese carácter sobrenatural de todo el suceso. Y a fin de reforzar esas alentadoras palabras, también verificar el linaje real de Jesús, el ángel se dirigió a José. ¿Cómo que? José, hijo de David. A pesar de que él no era el hijo verdadero de José, Jesús era su hijo legal, por adopción. Amén. Tenía ese derecho real en la línea davídica que venía a través de José, a pesar de que María también era de la línea real. Amén. Entonces esa frase que nosotros vemos ahí, ese niño que se ha engendrado en ella, es del Espíritu Santo, expresa algo profundo.
Allí nosotros podemos hallar entonces el testimonio final del nacimiento virginal, que es el testimonio del santo ángel del mismo Señor Dios. Esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que nosotros defendemos. Y le estoy haciendo la advertencia porque según vienen los días, esto se va a aumentar, donde usted va a tener que hacer una pública defensa de estos principios. Número 3. Tenemos el nacimiento virginal clarificado. Nacimiento virginal clarificado en el verso 21. Verso 21. Como una forma de reforzar la verdad de la concepción divina de Jesús, el ángel le informa a José que María dará a luz un hijo. José debía de actuar como el padre terrenal de Jesús, pero solo sería el padre legal, solamente sería el padre de crianza. Esa genealogía que Lucas hace de Jesús a través de la línea de María señala con precisión que Jesús era, como nos dice Lucas 3:23, como se suponía, hijo de José. Y se le dijo a José que llamara como a ese muchacho que iba a nacer. ¿Cómo era que iba a llamar a ese muchacho? Jesús, tal como también el ángel le había dicho a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que llamara a su hijo. No se nos informa el propósito o el significado de Juan, en el caso de Juan, pero el de Jesús queda claro, incluso antes de su nacimiento. Jesús es una forma griega que viene del hebreo Josué, Joshua, Jehoshua, y el significado de ese término en español es Jehová o Yahweh salvará. ¿Cuál es el significado de Jesús en el español? Jehová o Yahweh salvará. Todos los demás hombres que tuvieron esos nombres testificaron por medio de esos nombres acerca de la salvación del Señor. Como es el caso, por ejemplo, de Josué, que es el mismo término hebreo para Jesús. Ese que iba a nacer de María, no solamente testificaría de la salvación de Dios, sino que él mismo sería esa salvación, como nos dice este verso, porque él salvará, ¿a quiénes? ¿A quiénes salvará? Verso 21, ¿a quién salvará? De sus pecados, a su pueblo. Es una evidencia ahí cierta de que la salvación no es algo que es universal, que es para todo el mundo, solamente su pueblo, al pueblo que a Dios le ha placido elegir desde la eternidad. A ese pueblo es que Dios va a salvar de sus pecados. Número 4, tenemos un nacimiento también virginal relacionado. Un nacimiento virginal relacionado. Y está en los versos 22 y verso 23. Verso 22, verso 23. En ese momento nosotros leemos que el evangelista Mateo explica que el nacimiento virginal de Jesús fue profetizado por Dios. ¿A dónde? En el Antiguo Testamento. El Señor identifica claramente esta palabra que nosotros podemos ver aquí como cumplimiento de una profecía. Eso es lo que dice Mateo. Todo esto, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, a los hechos relacionados con ese nacimiento divino de Jesucristo. Ese gran milagro de nacimiento, de ese nacimiento, fue el cumplimiento de lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Y esa frase ofrece una definición simple y directa de inspiración bíblica, de la inspiración bíblica como la palabra del Señor que viene a través de instrumentos humanos. Porque ¿cómo es posible que un profeta cientos de años antes haya dicho, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo? ¿Cómo es posible esto? Esa es la evidencia de que esta palabra que nosotros tenemos a nuestro alcance fue de inspiración divina. Porque no es posible que un acontecimiento haya sido profetizado alrededor de 500 años antes
de haber ocurrido y ocurriera tal como fue profetizado. Acuérdense que cuando usted está leyendo el Nuevo Testamento, entre Malaquías y Mateo, entre Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, transcurrieron alrededor de 400 años. Y mire cómo tal cual eso fue profetizado. Dios pronuncia el dicho, y ese instrumento humano que Dios usa solamente es eso, ese instrumento para llevar ese mensaje divino a los hombres, como fue el caso del profeta Isaías. Mateo utiliza con frecuencia esa frase, para que se cumpliera, para que se cumpliera, para que se cumpliera. Y él lo usa con el fin de indicar precisamente la manera en que Jesús y los acontecimientos relacionados con su ministerio terrenal fueron el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Esas verdades y sucesos básicos del Nuevo Testamento son culminaciones, conclusiones o cumplimientos de la revelación que Dios ya había dado. Aunque a menudo esa revelación había estado velada en forma parcial y quizás los que recibieron esa revelación no lo habían entendido como tal. No lo habían visto como tal. No lo habían visto como tal, pero ellos cumplieron con dar la palabra y damos gloria y honra a nosotros, a Dios, de que Él nos ha dado a nosotros el privilegio de ver el cumplimiento de esas palabras y el entendimiento. Y nos ha dado de su Espíritu Santo para recibir estas palabras y así entonces aplicarlas a nuestros corazones como verdades eternas. También nosotros podemos ver en esta frase aquí que ese hijo sería llamado como, aquí en estos versos, ¿cómo sería llamado ese hijo? Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ese nombre se usaba más como un título o descripción que como un nombre propio. Por eso que a Jesús se le llamó Jesús y no Emmanuel. Ese será el título, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ese hecho de que una virgen concebirá y dará a luz un hijo es algo sorprendente. Una virgen embarazada. Igual de sorprendente es que ella llamará a este niño Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, esa es una promesa bella que nosotros también podemos recibir para nuestra vida diaria. Esa palabra que nos dice, por ejemplo, Juan, el evangelista, también escribió, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Isaías fue el instrumento por medio del cual la palabra del Señor anunció que Dios moraría entre los hombres en carne visible y encarnación de sangre. Algo más íntimo, algo más personal que ese tabernáculo o ese templo en que Israel había adorado hasta ese entonces. Amén. Gloria al nombre del Señor. En número 5 tenemos el nacimiento virginal consumado. Versos 24 y 25. Nacimiento virginal consumado. La frase que nosotros encontramos aquí en el verso 24, cuando José despertó del sueño, indica que el sueño revelador le había llegado mientras, la visión le había llegado, mejor dicho, mientras dormía. Mientras dormía. ¿Cuál visión? Bueno, eso que nosotros vemos en el verso 20, que se le apareció un ángel del Señor mientras dormía. Entonces, esa comunicación exclusiva y directa de Dios se usa en otras ocasiones para revelar las Escrituras. Amén. Entonces, nosotros la tenemos allí como una evidencia de que Dios también habla a través de los sueños en aquel entonces, porque la revelación no estaba completa. El canon de las Escrituras no había sido completado. Ya nosotros tenemos el canon completo, entonces nadie puede venir a mí con que yo me soñé tratando de añadirle algo más a lo que ya Dios ha dado en su palabra. Entienda eso, amén. Porque ahora en nuestro tiempo también abundan muchos soñadores de sueños, pero están totalmente divorciados de la verdad eterna que es la palabra de Dios, la cual nos dice que ya en ella, en esta Biblia,
en estas palabras nosotros tenemos la palabra profética más segura. Usted tiene la palabra profética más segura. Usted la tiene allí. Entonces usted no necesita irse a dormir en un rato para ver qué Dios le va a hablar en sueño. Ya usted tiene la palabra. Usted quiere que Dios le hable a su vida, lea la palabra. Usted quiere ser edificado por esa palabra fresca cada mañana a su vida, lea la palabra. Esos medios de revelación que nosotros vemos en las Escrituras quedaron para estos creyentes de estos tiempos donde todavía no teníamos la revelación completa. ¿Entendemos eso? ¿Entendemos eso? Nosotros no sabemos, siguiendo con nuestra narración, absolutamente nada de la reacción de José, excepto que él obedeció al instante, como nos dice la palabra, haciendo tal como el ángel del Señor le había mandado. Nosotros podemos imaginarnos, por lo menos, cuán alivio sintió José. ¿Ah? Cuán aliviado se sintió José. Con cuánta gratitud del corazón debió haberse sentido José, porque él amaba a esta mujer. ¿Ah? No solo podía él tomar como esposa con honor y justicia a su amada María, sino que le brindaría el cuidado, ese cuidado propio como padre al Hijo de Dios que habría de nacer de esta joven, y también su crecimiento. Y ese hecho, mis hermanos, nos indica el hecho de que José haya obedecido a ese mandato del ángel, esa profunda devoción que había en José. Es inconcebible que Dios confiara a su hijo en manos de una familia en la cual el padre no estuviera totalmente comprometido con él ni le fuera leal. Dios nos puede dar su gracia, impartir su favor con alguien que no esté comprometido con su causa. Entonces, por esa razón vemos que en esta pareja, tanto José como María, estaban comprometidos real y efectivamente con obedecer. Eran personas devotas, eran personas consagradas, eran personas dedicadas al Señor. Nosotros no sabemos más nada de la vida de José, excepto que llevó al bebé, a Jesús, al templo para el rito de la circuncisión, para la presentación. Eso lo vemos en Lucas 2. También sabemos que cuando Herodes determinó matar a todos los niños, él escapó con María a Egipto. También que cuando Jesús tenía 12 años fueron a la Pascua a Jerusalén, a celebrar la Pascua en Jerusalén. Pero a partir de ahí no sabemos más nada de José. No tenemos idea de cuándo murió, ni por qué murió, de qué sufrió, si fue un accidente o algo. Lo que sí sabemos es que antes de la crucifixión de Jesús, mejor dicho, que su muerte fue antes de la crucifixión de Jesús, porque cuando ya Jesús está en la cruz, él entregó a su madre al cuidado del apóstol Juan. Eso lo vemos en Juan 19. Es decir, ya para esa época, por deducciones, asumimos que José había muerto, pero no sabemos de qué murió. Entonces, al parecer pero sí lo que podemos ver aquí en estos versos es que esta ceremonia de bodas que se llevó a cabo se dio inmediatamente. José tomó consigo a María como su mujer. Después que el ángel le anunció, no temas tomar a esta mujer porque lo que está allí concebido es por obra del Espíritu Santo, José inmediatamente se casó, ya oficialmente. Primero estaban comprometidos, ¿verdad? Luego se casan. ¿Por qué? Para proteger este estatus de esta virgen. Y algo que nosotros aprendemos acá, que es bueno que usted tenga muy pendiente, y me gusta cómo lo presenta nuestra versión, la Nueva Biblia de las Américas, es que nos dice la palabra que él la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo. Mateo nos deja en claro que María permaneció virgen hasta que dio a luz. ¿Qué nos sugiere eso? Que las relaciones maritales normales comenzaron después de que nació Jesús. María ya dejó de ser virgen. Y en los evangelios nosotros encontramos en varias ocasiones que Jesús
tuvo hermanos y hermanas. No eran primos como enseña la Iglesia Católica Romana, eran hermanos. Mateo 12 nos habla de eso, Mateo 13, Marcos 6. Eso nos demuestra en estos pasajes que María no permaneció siendo virgen perpetuamente, como afirma la Iglesia Católica Romana. Y como un acto final de obediencia a esa instrucción de Dios, que Dios le había dado por medio del ángel, ¿qué hizo José? Que cuando el niño nació, ¿qué hizo? Verso 25. ¿Qué hizo? Le puso por nombre Jesús al niño, indicando, afirmando que él iba a ser el Salvador. Ahora, ¿qué nosotros podemos aprender como iglesia, como pueblo de Dios, como individuos? A partir de ahora nosotros, si no lo sabíamos, podemos comenzar a pensar en la Navidad de una manera diferente, gracias a que Cristo vino a este mundo. Cuando nosotros salgamos a la calle en esta mañana y veamos si aparece por ahí algún árbol de Navidad, que eso nos recuerde en la cruz donde el Señor murió. Que estos regalos que se acostumbran a entregar nos recuerden a nosotros que esa vida eterna que Él nos ofrece. Esas luces, no sé si hay muchas, ¿verdad? Dice BNXC que sí. Esas luces que usted ve, o por lo menos en las plazas, esas luces nos recuerdan que la luz del mundo vive o es llamado a vivir en nuestros corazones. Al considerar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, nosotros deberíamos sentirnos invadidos totalmente de una gratitud hacia Él durante estos tiempos de fin de año. Cada año nosotros nos levantemos recordando esa verdad y celebrando lo que el Señor hizo por nosotros. Él estuvo dispuesto a venir aquí a la tierra para que nosotros estemos así, listos para poder ir a morar con Él al cielo. Y esa debe de ser nuestra actitud. Entender el verdadero significado de la Navidad. Cambiar la forma en la manera de pensar en cuanto a esta fecha. En vez de poner nuestra mirada en los aspectos externos y ocuparnos de los preparativos, que nosotros podamos comprender que la Navidad se trata de que Jesús vino a ofrecernos el perdón de nuestros pecados y la esperanza de la vida eterna. Pero no solamente entenderlo para nuestros adentros, mis hermanos, sino que también nosotros podamos levantarnos como atalayas, como heraldos, y proclamar estas verdades que en estos tiempos han sido arropados por las fiestas, arropados por las bebidas, arropados por el malgastar el dinero extra que reciben los que trabajan. Que nosotros podamos levantarnos como pueblo de Dios, también defender a capa y espada el nacimiento virginal de Cristo. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor.